día de hoy vamos a continuar con el tema que comenzamos la semana pasada de prepara tu mente, prepara tu mente. Yo tenía en mente de que esto iba a ser en 2 secciones, pero va a ser en 3 por lo menos, y de ahí van a salir otras cosas. ¿Ok? Pero vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 13, Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 13, y para los que crean que el pastor se le pasó y que él predicó de eso la semana pasada, sí, no, yo sé que ese es el mismo versículo. Estamos hablando del mismo tema, excepto que vamos a tratar otros aspectos de la realidad de nuestra mente. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 dice, por tanto, esta es versión Reina Valera, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Sed, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Le voy a pedir que oremos al Señor. Dios del cielo, bendito tu nombre. Somos tus hijos, dependemos de ti. Pedimos que tú nos bendigas, pedimos que tu Espíritu se manifieste en cada uno de nosotros en esta hora para entendimiento, sabiduría y transformación de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que seguimos hablando de preparar nuestra mente. Amén. El tema es preparar nuestra mente. Y para tratarlo el día de hoy, lo primero que vamos a hacer es un recuento de las cosas que ya hemos visto, discutido acerca de este tema la semana pasada. Y la semana pasada hablamos de la necesidad, lo necesario que es que manejemos la mente. La mente no se puede dejar suelta. Es imprescindible que manejemos nuestra mente. Número 2, vimos la semana pasada que hay muchas razones que podemos citar por lo que es necesario manejar nuestra mente. Hablamos de que nuestros pensamientos controlan nuestra vida. ¿Se acuerdan de eso? Hablamos de que cuál es su pensamiento tal él es en Proverbios 23. Mi mente es el campo de batalla contra el pecado y es una batalla que no debemos perder. Es una batalla que no podemos darnos el lujo de perder. También vimos que mi paz depende de mi mente. Por lo tanto, mi felicidad o mi vida, en un sentido, depende de que yo maneje mi mente. Esas son 3 buenas razones para que justifican el que necesitamos resolver con nuestras mentes. Y número 3, en nuestro recuento también es importante saber o tener presente en nuestras mentes la obra que Dios hizo ya en el pasado. Y hicimos el énfasis de Primera de Pedro ahí, donde él dice que nos dio victoria sobre la muerte. Ya no hay incertidumbre, ya hay una esperanza viva. Jesucristo resucitó de entre los muertos y Dios resucitará con Jesús a aquellos que esperan en él. Dios hizo eso. Y lo que Dios tiene para el futuro, sabemos que es una herencia incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para nosotros. Amén. Es una herencia que nada se le puede comparar en lo que nosotros conocemos. Y por último, no solamente lo que Dios tiene para el presente, lo que Dios hizo, perdón, en el pasado y lo que Dios tiene para el futuro, pero ¿qué está haciendo Dios ahora mientras llegamos a ese futuro? ¿Qué hace Dios? Y dice que nos sostiene con su poder mediante la fe. Su poder está disponible para que nosotros enfrentemos las dificultades
que tenemos que enfrentar para alcanzar la victoria. Amén. Así que eso lo vimos, y aclarando inmediatamente un poquito más el concepto, vimos diferentes traducciones que nos ayudan a entender el concepto. Vimos la Reina Valera diciendo que ceñid los lomos de vuestro entendimiento es lo que estamos hablando hoy. Pero también la versión de la Nueva Traducción Viviente dice, la misma frase la traduce como preparen su mente para actuar, y la Nueva Versión Internacional dice dispónganse para actuar con inteligencia. Todo esto nos está diciendo lo mismo. Todo esto nos está diciendo que la mente no puede estar suelta, que la mente tiene que tener un plan de acción, que la mente tiene que tener una posición definida, que la mente no se puede dejar sin atención. Hay otra cita que tiene la misma frase en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, donde el Señor está hablando de su venida, de estar preparado para su venida, y da una parábola acerca de un siervo que está esperando que su Señor venga de unas bodas, y dice, hablando de cómo tiene que estar preparado, de que su siervo va a venir por la noche, tarde, después de estas bodas, y su siervo tiene que estar ahí preparadito. No puede estar sin su ropa puesta, y no puede estar sin su ropa preparada, porque cuando llega el maestro, él tiene que rápidamente estar disponible y ir a abrir la puerta. Y en un momento dice que tiene que tener su ropa bien agarrada, ceñida con el cinto, ceñida a la cintura, dice en una de las traducciones, en Lucas capítulo 12, para que cuando llegue su Señor, imagínense que el Señor a las 10 de la noche, a la 1 de la mañana, en aquel tiempo que no habían postes de luces en la calle ni nada por el estilo, el Señor está en la puerta y él dice, sí, voy. Y el jefe esperando que él le vaya a abrir la puerta. No. Y en ese sentido tenemos que entender que el concepto de ceñir los lomos de nuestro entendimiento, el concepto de estar preparado en nuestra mente para actuar, es un llamado a estar listo para servir a Dios sin descuido ni distracciones, en el sentido de nuestra mente. Eso es lo que está diciendo, que nuestra mente no esté distraída o discapacitada de manera tal que no nos damos cuenta que los tiempos se están cumpliendo, que el Señor viene pronto y nosotros seguimos chupando paleta, jugando bingo, chismeando, entretenidos pagando los bills, las facturas de las cuentas, pero durmiendo con respecto a la venida del Señor. El llamado es un llamado a estar listo a servir, a tener una mente clara, a no estar aterrorizado, a no estar confundido con las cosas que están ocurriendo alrededor nuestra. Y aún más, listos para hacer lo que el Señor nos ha llamado en su poder. Y hay un ejemplo precioso que me encontré en Primera de Reyes capítulo 18, que habla del profeta Elías enfrentando a los profetas de Baal. No sé cuántos se acuerdan de la historia, que estaban matando a los profetas de Dios. Y llegó un momento en que Elías les dijo al rey, bueno, vamos a hacer algo, y le dijo al pueblo, vamos a hacer una prueba aquí para saber quién es Dios. Y vamos a hacer 2 sacrificios igualitos. Y los profetas de Baal van a clamar a Baal, y los profetas de Dios, yo, el único que quedo, voy a clamar a Dios. Y el Dios que esté vivo va a mandar fuego del cielo y va a consumir el sacrificio.
Parece que a los profetas de Baal no le quedó otra que aceptar el reto. Y dicen que ellos empezaron a hacer su ritual, se cortaban las venas porque no venía nada del cielo y viene y empezó Elías a burlarse de ellos. Dice, sigan gritando, que yo creo que él salió de vacaciones. No, espérate, yo creo que está echando una siestecita. Ah, no, es que está en el baño. Sigan. Baal nunca respondió, ellos se cortaban, todo pasaba, nada pasó. Y Elías vino y dijo, pongan el toro ahora en mi altar. Vamos a hacer algo que ellos no hicieron, vamos a echarle agua. Llenó todo de agua, le echó tanta agua que hubo una zanja alrededor de ahí que se llenó de agua, y yo me imagino que todo el que creía en Dios del pueblo de Israel dijo, pero ¿y qué es lo que está haciendo el profeta loco este? ¿Por qué está complicando las cosas? Pero dice la palabra que Dios mandó fuego del cielo, porque sí hay un Dios en Israel. Porque sí hay un Dios que creó los cielos y la tierra, porque sí hay un Padre de nuestro Señor Jesucristo que tiene victoria sobre la muerte. Bendito el Señor. Así que el fuego que Dios mandó del cielo consumió el toro, las piedras, el agua, la zanja y todo, para que no quedara la menor duda. Entonces, después que esto pasó, ya no había discusión. El único Dios que existía es Jehová. Amén. Entonces, Elías mató a todos los profetas de Baal y le dice al rey, mira, viene una tormenta por ahí de agua, vete rápido, porque tú no debes estar expuesto a ese problema, ese es un pleito más grande que tú. Y entonces el rey se monta en su carruaje y arranca con sus caballos para la ciudad. Y dice la palabra de Dios en el versículo 46, que entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón, se echó a correr y llegó a Jezreel antes que el rey Acab. Oiga cómo es la cosa. El hombre lo agarró el poder del Altísimo y lo hizo correr más rápido que los caballos. Pero si ustedes observaron, dice allí que él se ajustó el manto con el cinturón. Él tuvo que ponerse bien para correr con tantos caballos de fuerza como él corrió. ¿Entienden eso? En otras palabras, yo me atrevo a interpretar diciendo que se necesita tener una mente controlada, tener las cosas en su sitio para poder ministrar con el poder de Dios. Imagínense que él saliera corriendo por ahí con esta batola dando para la derecha y para la izquierda. Yo no dudo de que él llegara, pero podía llegar con la boca toda rota. De tantos tropezones y de tantas veces que se iba a caer y se iba a parar. ¿Tú entiendes esto? Nosotros tenemos muchos sueños, nosotros hemos visto muchas cosas en la palabra que nos motivan a creer en el poder del Señor, y Dios te puede usar y Dios me puede usar. Sí, eso está bien. Pero para Dios usarnos tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Entiende esto? Tenemos que estar debidamente preparados. Muchas veces las iglesias quieren llenarse, pero de repente si se hace un ejercicio de decir, si aparecen 200 gentes hoy, ustedes están preparados y organizados para hacer discípulos de toda esa gente. Esa es una pregunta importante. Amén. Pero vamos a tratar de mantenernos en el terreno de la mente, ¿ok? Porque hay muchas cosas que podemos aplicar allí. Y en ese sentido hay un comentario que se llama McLaren, las exposiciones de McLaren, en el que él escribe
su impresión sobre el asunto diciendo: el servicio del cristiano requiere concentración. Se necesita toda la fuerza de la persona aplicada a una cosa. Se deben concentrar todas las fuerzas que tenemos y amarrarlas todas juntas hasta que la más simple partícula esté adherida al resto y se produzca el poder. En otras palabras, la mente nuestra tiene que estar ajustada en su sitio y no andando por todo el mundo a la vez. Yo escuché a Rick Warren hablar de que uno puede hablar tantas palabras por minuto y puede escuchar casi el doble, pero tenga cuidado de que pueda tener la mente en un solo sitio y no sea de doble ánimo, como las olas del mar que van y que vienen, y entretenidos en tantas cosas, como hay un refrán popular, un proverbio popular hispano que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Necesitamos el orden, necesitamos una mente ceñida, necesitamos una mente preparada para acción, necesitamos, como lo traduce la Nueva Versión Internacional, pensar con inteligencia. Amén. Eso quiere decir, mis hermanos, que de alguna forma tú y yo tenemos que ocuparnos de nuestra mente. No levantarnos y ocuparme de la cuenta que tengo que pagar, del horario en que tengo que ir al trabajo, de las necesidades de la familia, aunque si voy a ayudar en la iglesia en esto. Todo eso está muy bien, pero además de eso, nosotros tenemos que tener una claridad de qué tenemos que hacer con nuestra mente. Además de todas esas cosas. Entonces vamos a hablar de estrategia y soluciones prácticas. Y yo pensé que yo iba a poder ser muy disciplinado y entrarle a las dos cosas. Hoy yo las tengo escritas, pero yo sé que el tiempo no me va a dar como ya no me dio hace un rato. Así que vamos a hablar de estrategia. Como estrategia estamos definiendo las bases necesarias para que yo pueda hacer los ejercicios que necesito hacer con mi mente. No son los ejercicios, es como preparando el ambiente. Es como si en un edificio estuviéramos hablando del piso, las paredes y el techo. Esa es la estrategia. Las cosas de la estrategia van a ser el piso, las paredes y el techo. Y entonces los ejercicios cotidianos van a ser los detalles de dentro de la casa, como el baño, el lavadero donde se friegan los platos, las habitaciones, etcétera, etcétera. Amén. Pero hoy vamos a hablar de los fundamentos. ¿Cuál es el escenario donde es favorable hacer unos ejercicios que me van a ayudar a tener una mente sana y fuerte para servir a Dios? Eso es lo que vamos a hablar. Luego vamos a hablar de cada uno de los ejercicios o de los principales ejercicios que podemos hacer. Amén. Así que hablando de la estrategia, vamos a hablar primeramente de vivir en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios. Para usted tener una mente saludable, su vida en términos general, no solamente en un día de retiro, no solamente en el día que usted va a la iglesia, no, en todo momento su vida tiene que tener una estructura clara y definida sobre estar en la presencia de Dios. Cuando uno se convierte, cuando uno tiene un encuentro con Dios, es precisamente eso, es el retorno a la casa de mi padre, como en la historia del hijo pródigo. Es ese volvernos a Dios después de haber cometido el error que cometimos en el huerto del Edén, de irnos a pensar por nosotros mismos y abandonar
los juicios de Dios, las razones de Dios, porque yo pienso que me va a ir mejor como yo estoy pensando. Pero hay que vivir en la presencia de Dios. ¿Sabe lo que pasa cuando vivimos en la presencia de Dios? Tenemos entendimiento. Adquirimos gozo y alegría. Y tenemos un claro sentido de justicia. Y para que ustedes vean que yo no estoy inventándome esto, pueden leer conmigo en el Salmo 73, y de eso hablamos la semana pasada. El Salmo 73, el salmista se puso a fijarse en qué bien le iba a los drogadictos y a los sinvergüenzas, que ni trabajaban y siempre tenían dinero y siempre estaban de parranda y siempre estaban de fiesta y como que no se enfermaban. Mientras que él se ponía sufriendo y todo. Y dice en el verso 16, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable hasta que entré en el santuario de Dios. Su mente empezó a recibir una tortura que se la estaba dando ¿quién? Él mismo. Pero ¿cuándo se libró de eso? Porque él estaba viendo un sentido de injusticia tan difícil y tan doloroso que él lo estaba sufriendo, pero dice que cuando entró a la presencia de Dios, allá que le llegó comprensión. Allí comprendí, dice la palabra, cuál será el destino de los malvados. Comprensión. ¿Saben? A nosotros nos hace falta mucha comprensión. Ustedes están viendo lo que está pasando en la calle, ustedes están viendo las noticias de nuestros tiempos y la mayoría de las cosas son cosas sin sentido, donde a veces aún la injusticia se quiere resolver con otra injusticia. Y usted dice, pero ven acá, ¿con qué estamos pensando? ¿Dónde está el sentido común? Pero la palabra de Dios dice que cuando el salmista entró a la presencia de Dios, entonces él se dio cuenta que la injusticia que él creía que era injusticia no era injusticia. Que Dios sí es justo. Dios sí es justo. Por eso en el Salmo 16 él dice, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y dicha eterna a tu derecha. Dicha eterna hay en la presencia de Dios, alegría hay en la presencia de Dios. Dichosos los que saben aclamarte, dijo en el Salmo 89, Señor, y caminan a la luz de tu presencia. Son dichosos los que caminan en la presencia de Dios, los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia. Oh, lo que pasa es que la gente no piensa que eso es verdad. Y la verdad es que muchos cristianos viven como que eso no es verdad. Yo me convertí a los 16 años, casi 17. Y entre otras cosas, yo no tuve novia hasta que tenía 27 años. Yo creo que alguna gente estaba pensando que parece que está patinando la motocicleta, ¿verdad? Porque un muchacho joven, con tanta vida, rodeado de tantas chicas buenamosas y santas, ¿qué le pasa? Las abuelitas, así como Mami Gela, me decían, mi hijo, ven acá, vamos a hablar. ¿Cómo que a ti te gusta? Serio, yo le estoy diciendo la verdad. Yo me río porque da ganas de reír, pero fue verdad. Me decían, mi hijo, mira, todas estas muchachas están ahí. Pero ¿saben cuál era el supuesto problema? El supuesto problema era que yo me deleitaba en la presencia de Dios. Era que yo me deleitaba con su palabra. Era que yo con mi guitarra y mi Biblia me trancaba en un cuarto y daba un paseíto por el cielo.
Entonces no tenía que estar viendo películas ¿cómo se llama? De sexualidad y de cosas, ni andando por ahí haciéndole maldad a las muchachas buenas. Simplemente para sentir placer momentáneo. Fue una cosa tan tal que un día yo me cuestioné a mí mismo, porque yo tenía una musiquita de fondo ahí, me pasé, mi casa no había nadie, mi familia estaba en otro sitio de vacaciones o haciendo algo, y yo me quedé porque tenía algo que quedarme y estaba solo. Me había pasado no sé cuántas horas en mi cuarto leyendo mi Biblia, haciendo anotaciones, con mi guitarra me paraba en un momento, cantaba canciones, adoraba a Dios, estaba como endrogado, pero endrogado del cielo. Y fue tan emocionante ese momento que yo me tiré en el piso y tenía mi Biblia ahí al lado y le pasé la mano y le dije, tú sí eres bonita, muchacha. Cualquiera dice, se le chispoteó. Right. No, si quieres saber, si quieres conocer la plenitud de gozo, tienes que disfrutar la presencia de Dios. Tienes que toparle sus faldas. Yo sé por qué Moisés decía, déjame verte, dame un chin, dame un poquito de lo que hay ahí. Pero yo creo que hay mucha gente que no disfrutan ni un poquito. Se gozan nada más porque ven a Mami Gela acostándose y ahora Mami Gela tiene supervista, ya tenemos superhéroe en esta iglesia. Ahora tiene como Superman, como es vista de rayo X, o no sé cómo se llaman los rayos esos. Anyways, pero ya Mami Gela puede leer, ya Mami Gela está, mucho que sufrió ella y que oraba y me decía, pastor, ¿cuándo va a ser? Ya sus dos ojos están nuevos, amén. Así que el que quiera usar los ojos de Mami Gela, hable conmigo que yo cobro barato. Pero es así, hay gente que solamente ven al otro y se lo imaginan y ay, y el grupismo y él corre para aquí, él corre para allá, porque no tiene nada de propósito en sus vidas. Pero en la presencia de Dios, nosotros recobramos el entendimiento, nosotros alcanzamos el verdadero gozo y entendemos el verdadero sentido de justicia. Así que, como estrategia para que tener una mente sana y tener una mente firme, necesitamos vivir en la presencia de Dios. Los que corrían de la presencia de Dios, como un Jonás y como el mismo Elías en un momento que se incomodó y se sentó ahí abajo de una mata a llorar sus penas, se le confunden los pensamientos. No hay claridad. Dios lo mandó a Jonás a predicarle a la gente de Nínive y Jonás decía, ay, no va y se arrepienten, pero Jonás, por el amor de Dios, si por eso que te están mandando para allá, para que se arrepienta, pero él no quería que se arrepintiera. No, esa gente son muy malas, que le caiga un rayo, como dijeron los hijos de Zebedeo. Pierde uno la noción de la realidad, pierde uno el sentido de la justicia y por eso en la calle hay mucho lío y mucha tontería. Porque no viven en la presencia de Dios y hacen mucha locura porque no tienen claro sentido de la justicia. Número 2, en la estrategia nuestra, además de vivir en la presencia de Dios para tener una mente firme, una mente clara, necesitamos en abundancia de la palabra de Dios. Abundancia de la palabra de Dios. Y eso tengo tanto para decirte en ese sentido. Empezando porque por la palabra de Dios es que se adquiere la fe para la salvación. ¿Recuerdan eso? Que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír de qué? De la palabra de Dios, del mensaje de Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
Oh, la gente te habla con una autoridad del asunto de la religión. No, la religión no puede ser así o asado. No me extrayes tu Biblia en la garganta, dicen por ahí. ¿Cómo rayos conoces nada de la salvación si no recibes la revelación de quien la da? Explícame eso, búscame el sentido. No, lo que pasa es que seguimos con la tontería de Eva. El diablo le dijo, no, si tú te comes eso, tú vas a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Y hay muchos en la calle que creen que lo saben. Y si tú lees Romanos capítulo 1, en varias ocasiones en ese solo capítulo dice, se les oscureció su razonamiento. Creyendo ser sabios, se hicieron tontos, necios, malignos. Y empezamos a hacernos daños uno con otro. Dice la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para la fe que nos da salvación. Necesitamos la palabra de Dios para desarrollo personal. El apóstol Pedro dijo en su primera carta, capítulo 2, deseen con ansias la leche pura de la palabra de Dios como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. En un momento a los corintios Pablo les dice, hay tantas cosas, yo debía de hablarle a ustedes como si estuviera hablando con maestros, pero ustedes siguen siendo como niños. Viven peleándose uno con otro como si fueran muchachitos. No puedo darle comida sólida, tengo que seguir dándole papillas. Porque no, como dijo Jesucristo, se equivocan porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Así que para desarrollarnos, para crecer y tener una mente sólida y estable, necesitamos la palabra de Dios para la salvación, para el desarrollo personal, para tener sabiduría en la vida. El Salmo 119 dice, tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos. Yo he tenido gente que me han ayudado en mi carrera profesional. A mí me gustó la computadora en un momento y una amiga que fuimos compañeros en la secundaria, trabajaba para la NCR en aquel tiempo, una empresa de computadora, y me dijo, mira, estamos haciendo unos cursos, ven, cógelos. Y me fascinó el curso de introducción a la computadora y seguí con otro de operación de computadora para aprender a manejar unas computadoras que habían ahí bien chéveres, pam. Y no había yo terminado de hacer uno de los cursos de esa computadora cuando llegó una gente buscando gente para trabajar temporalmente y nos contrató. Y ahí empecé yo a trabajar en la calle. Pero ese señor era un consultor de empresas y era buena gente. Y cuando me vio haciendo mi trabajo, me cogió cariño y empezó ¿cómo se llama? A padrinarme. Y me dijo, estudia programación para que puedas hacer programas y todo. Y ¿sabes qué? Yo estudié programación, aprendí, después trabajé con él. Él me ayudó. Pero en un momento ese buen mozo, mientras yo estaba haciendo ese trabajo donde lo conocí, yo me di cuenta que una de las empleadas de ahí y él se miraban raro. Él era un hombre, él tenía su familia, tenía un par de hijos, por lo menos que yo recuerde. Ya un hombre más maduro. Yo era un muchacho de 20 y pico de años, pero yo conocía al Señor. Y él me cogió tanto cariño que él me daba, a veces yo venía con él del trabajo, yo no tenía carro en ese tiempo, y él me llevaba, me dejaba cerca de mi casa,
y hablábamos mucho, empezamos a desarrollar una amistad y yo llegué a ir a su casa a conocer su familia, bien bonita, la esposa, una bella persona, y los niños. Pero cuando yo me di cuenta de este problema, yo tenía la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, el Espíritu Santo me dijo que compartiera con él, así lo expreso, porque fue que lo sentí, y le dije, óyeme, permíteme decirte algo, me voy a entrometer en tu vida. Y él me dijo, está bien, no hay problema. Le dije, mira, la Biblia dice, jugará el hombre con fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan. Estábamos hablando de la persona esa. Y él me miró así como un papá, porque él era él que tenía que estarme dando consejo a mí, pero el que tenía la luz de la palabra de Dios y la libertad para hacer lo bueno era el Hijo de Dios. Y le dije, estás jugándote con la verdad y puedes perder lo más valioso. Con tristeza tengo que decirles que eso pasó. Esa familia se destruyó. Con pasar de los años, lo vi con otra relación. La palabra de Dios te da sabiduría para la vida. Te da una mente preparada para enfrentar las dificultades de la vida. En el Salmo 19 dice que el mandato del Señor da sabiduría al sencillo. No hay que ser, como le dije esta mañana al buen mozo Eduardo, no hay que hacer un PhD en la universidad. Sencillamente ser hijos de Dios obedientes y comer la leche de la palabra, codiciarla. Y eso nos va a dar una mente fuerte, una mente clara. Procura la palabra de Dios, punto número 2, en abundancia, como dice en Colosenses 3. Moren ustedes la palabra de Dios en abundancia, y lo vamos a tocar otra vez cuando hablemos de los puntos prácticos de esto. Vivir en la presencia de Dios, palabra de Dios en abundancia, guiados por el Espíritu Santo. Como dice en Gálatas 5:16, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. En los años, no me acuerdo si 70 u 80, había mucha campaña contra las drogas y la frase principal era, di no a las drogas, right? Pero desde hace mucho yo llegué a una convicción de que para usted decirle que no a algo que es una tentación para su vida, usted tiene que tener un sí que tenga más fuerza. En el mundo hay muchas mujeres bonitas. ¿Por qué yo no las tengo todas? Porque tengo a mi mujer. Y le dije que sí a ella. Este es mi sí fuerte, que cuando viene cualquier otra por ahí le digo, sorry, esto no está vacante. ¿Entiende eso? Por eso no estoy yo con ninguna otra, porque esta la mía. Entonces a esta le dije que sí, mi corazón le dice que sí, está atado a eso. Entonces esa es mi principal razón para decirle a las otras no. Yo soy casado. Punto. Sigue caminando por ahí, que Eduardo anda por ahí, mira, vive por allí, por Hanover. Ese está soltero todavía. Vivan por el Espíritu. Para vencer la carne tenemos que decirle que sí al Espíritu. Bendito el nombre del Señor. En Romanos 8 dice que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Chequéate las conversaciones. ¿De qué es que estamos hablando? ¿De qué está hablando la gente? ¿Cuántos están hablando de el Espíritu me dijo, me sentí así, el Señor me movió? ¿O cuántos están hablando de tuviste a fulanita?
Ay, oh, mira qué carro. Wow, pero qué casota. ¿Dónde está la mente nuestra? Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo pensó que necesitábamos eso y dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. ¿Recuerdan eso? El Consolador, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él les recordará todo lo que yo les he dicho. El Consolador, la muleta, el que nos da fuerza, espíritu de amor, poder y dominio propio. ¿Recuerdan eso? El Espíritu Santo. Si no vivimos en la presencia de Dios, si no tenemos abundancia de la palabra de Dios, si no vivimos guiados por el Espíritu Santo, si vivimos solamente la vida natural, llevándonos de los dictámenes morales que el mundo sigue, estamos perdidos y la mente nuestra no va a caer en buen sitio. Por último, para formar las cuatro paredes de esa estructura donde vamos a practicar cosas con nuestras mentes, la última pared es ser un discípulo. ¿Por qué ser un discípulo? Porque el ser discípulo significa entrenamiento, significa instrucciones y significa experiencias. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he enseñado. Jesús vivía enseñando, se tropezaba uno con un dedo, con una piedra, y de ahí le daba una enseñanza. Aparecía uno con un pescado, de ahí le daba una enseñanza. Otro le viene a cobrar el impuesto, de ahí le daba una enseñanza. Una mujer iba a dar la ofrenda y él le daba una enseñanza. La vida del creyente, la mente de los hombres y las mujeres necesitan entrenamiento, instrucción y experiencia en el Señor. Si no, vamos a seguir teniendo una mente que está, formada por los comerciales de televisión. Y ahora por las presiones sociales de unos movimientos ridículos que andan por ahí con muchísimas cosas. Y la gente, si se siente acompañada, cree que está en la verdad. Aunque hay un refrán que dice, mal de muchos consejos de tontos. Porque Jesús dijo que ancho es el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por él. Así que si tú crees que porque hay mucha gente eso es bueno, abre tus ojos y oye lo que el Señor dice, que ese sí sabe. Amén. Así que yo tengo que terminar. La estrategia para tener una mente saludable depende de vivir en la presencia de Dios, procurar abundancia, no un chin, no un poquito, no. Abundancia de la palabra de Dios. No es insulina. Esto es vitamina que se necesita todos los días, mucha de ella. Ser guiados por el Espíritu Santo, no puede seguir caminando solo. No podemos seguir caminando solos. Y ser discípulo, no se puede tener su propio estilo. Dios estableció cómo las cosas tienen que ser hechas. Y saben que, para terminar, no sé si se han dado cuenta de que yo no le estoy enseñando nada nuevo. ¿Qué es nuevo de eso? De la presencia de Dios, de la palabra de Dios, la necesidad de la palabra de Dios, de la guianza del Espíritu Santo, de ser un discípulo. ¿Qué hay de nuevo en eso? Nada. Nada. Pero muchos los desechan porque suena tan sencillo, porque no les parece, y entonces no viven la experiencia y sus mentes son débiles y son presas del maligno, que vamos a llegar allá. Vamos a hablar de los buenos ejercicios la semana que viene, luego vamos a hablar de la batalla de la mente, del pleito, de la lucha, porque ahí se pelea duro. Amén.
Pero si usted no tiene una estrategia, es como que usted tenga un machete para cortar el maíz o la caña o lo que sea, y usted comienza por aquí y pasa 7 veces por el mismo sitio sin hacer nada. ¿Entiende? El esfuerzo es mayor, el progreso es menor, se desperdician los recursos y no hay sabiduría. Pero si usted tiene esta estrategia, va en un momento a pensar, pero aparte del machete sería bueno que yo lleve un saco para que yo vaya echando ahí el maíz, no tirarlo en el suelo para después volver a buscarlo. Eso es estrategia. Y la estrategia nuestra es vivir en la presencia de Dios, verle la cara todos los días, coger palabra por la derecha, por la izquierda, por arriba, por debajo, por todos los lados. Que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, es el mandato de Dios. Ser guiados por el Espíritu Santo, aleluya, qué bueno que no es dejándome engañar de un pastor que yo estoy, sino que yo mismo le pongo la mano a Dios todos los días. ¿No te gustaría decir eso? Pero hay que ser discípulo. En la palabra dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino amándonos unos a otros. No ignoramos la bendición de que puedo estar con Luigi. Y en un momento él me enseña algo, en un momento él me ministra algo de que puedo estar con Pura y Pura me ayuda en esta otra cosa y Mami Gela me ayuda en esta otra cosa porque Dios así lo estableció. No, pero yo soy orgulloso, yo soy tonto porque no me llevo de lo que Dios dice y quiero inventar mi propio evangelio y paso trabajo más que un forro de castre viejo. Y hay mucha gente que no entendió lo que yo dije ahí. ¿Entienden eso? Es que ese es el diseño de Dios. Tú necesitas esta estrategia para que tengas una mente fuerte. No está durísima la calle, como dice una canción por ahí. ¿Está o no está durísima? Necesitamos tener una mente fuerte y bien parada. Y Dios hace mucho que nos está dando la misma cosa. Lo que pasa es que no nos estaba diciendo, mire, esto es para la mente. Y nosotros estamos a veces patinando en ese asunto. Ten tu estrategia, vive en la presencia de Dios, mucha palabra de Dios, abraza ese Espíritu Santo y no lo sueltes. Sé un discípulo, ten una estrategia personal de congregación. ¿Tú crees que cantamos aquí simplemente porque nos gusta el meneadito? No. El meneadito simplemente es un canal que nos ayuda a expresarle nuestro corazón al quien debemos adorar. Y eso es un ejercicio necesario para la mente y lo vamos a ver. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar porque si no, no nos vamos hoy. Padre bueno, bendito seas. Gracias por tu palabra. Gracias por la estrategia. Gracias por la claridad. Gracias por sentarnos, abrirnos los ojos y alumbrar nuestro camino. Te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos permita ganar esta batalla en tu nombre y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.